Muy buenas tardes. Esta es una exposición sobre la segunda ley de Newton que habla sobre el movimiento. Los temas que vamos a estar tratando con esta exposición son cómo se relaciona la fuerza y el movimiento, qué observó Isaac Newton y cuáles son las tres leyes del movimiento de Newton. Para empezar, tenemos que saber que la segunda ley de Newton es uno de los principios fundamentales de la física y nos permite comprender cómo se relacionan la fuerza, la masa y la aceleración en el movimiento de los cuerpos. Esta ley establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Con esta exposición, nuestro objetivo es analizar su formulación matemática, algunos ejemplos y su importancia. Yo les voy a hablar sobre una breve biografía de Isaac Newton. Isaac Newton fue un físico, matemático y astrónomo inglés considerado una de las figuras más influyentes en la historia de la ciencia. Nació en Wiltshire, Inglaterra, y desde joven mostró una gran curiosidad por el mundo natural. Su obra más importante se llamó Philosophia Naturalis Principii Mathematica, que fue publicitada en 1667. Establecía que las bases de mecánica clásica, con sus tres leyes de movimiento y la ley de la gravitación universal. También realizó avances en la óptica, demostrando que la luz blanca está compuesta por un espectro de colores, y en matemáticas, desarrollando el cálculo diferencial e integral de manera independiente a Leibniz. Newton tuvo una carrera destacada en la Universidad de Cambridge y más tarde dirigió la Casa de Moneda de Inglaterra. Fue miembro de la Royal Society y recibió múltiples reconocimientos por sus contribuciones científicas. Falleció en 1727 en Londres y fue enterrado en la Abadía de Westminster. Definición de la ley. La ley de fuerza y aceleración nos dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él, inversamente proporcional a su masa. Y ustedes se preguntarán, ¿qué inspiró a Newton o cómo formuló Newton esta ley? Es decir, la ley de fuerza y aceleración. Bueno, la ley de fuerza y aceleración no surgió de una sola idea, surgió de varias. En primera inspiración de Newton fue el trabajo de Galileo, quien descubrió que la velocidad de un cuerpo cambia cuando una fuerza actúa sobre él, lo que ayudó a Newton a entender la aceleración. También las leyes de Kepler, que mostraban cómo se movían los planetas, pero Newton explicó que este movimiento se debía a la fuerza gravitatoria. También tenemos los experimentos de Newton, que él mismo realizaba. Él analizaba las caídas de los objetos, comprobando la aceleración entre fuerza y aceleración, la relación entre fuerza y aceleración. También estaba la búsqueda de una ley matemática. Newton formuló la ecuación de fuerza, masa por aceleración y aplicó en su libro, el principal dato de una explicación universal del movimiento. Es decir, la segunda ley de Newton no surgió de un solo momento de inspiración, sino de la combinación de observaciones y experimentos y el desarrollo de ideas previas en la física. También Newton enunció la ley en su libro Philosophia Naturalis, que es la principal fuente matemática que él usó en este tiempo, es decir, en el año 1687, estableciendo que la cantidad de movimiento de un objeto cambia proporcionalmente a la fuerza aplicada y la dirección de su dicha fuerza. Esto se aplicó en una simple fórmula que es fuerza es igual a masa por aceleración. Bien, vamos a hablar ahora acerca de la fuerza. La fuerza es cualquier acción que cambia el estado de movimiento de un objeto. Puede ser una fuerza de empuje, puede ser una fuerza de fricción, la gravedad, entre otras. En términos físicos, pues la fuerza es una cantidad vectorial, lo que significa que tiene tanto magnitud como dirección. La masa, pues, es una propiedad intrínseca de un objeto que mide la cantidad de materia que tiene. También refleja la inercia de un objeto, que es la resistencia, pues, que ofrece a cualquier cambio en su movimiento. La aceleración es el cambio en la velocidad de un objeto por unidad de tiempo. Puede ser positivo, esto es cuando el objeto acelera, o negativo, que es cuando el objeto desacelera o frena. La aceleración es una cantidad vectorial
que por lo tanto también tiene dirección y pues se mide en metros por segundos al cuadrado. Relación entre fuerza, masa y aceleración. La aceleración entre fuerza, masa y aceleración está regida por la segunda ley de Newton. Esto implica lo siguiente: mayor masa, menor aceleración. Si se aplica la misma fuerza a dos objetos de diferente masa, el objeto con mayor masa pues experimentará una menor aceleración. Eso se debe a que los objetos más masivos pues tienen mayor resistencia al cambio al cambio en su movimiento, es decir, la mayor inercia. A mayor fuerza, mayor aceleración. Si se aumenta la fuerza aplicada a un objeto, pues está manteniendo constante su masa, esa aceleración pues también aumentará. Y la fuerza, masa y aceleración son interdependientes, que si conoces sus cantidades, puedes calcular la tercera, como por ejemplo, si conoces la masa de un objeto y la fuerza que se le aplica, puedes calcular la aceleración. Y si conoces la aceleración y la masa de un objeto, puedes calcular la fuerza aplicada. La ley de acción y la reacción, pues ese es el lanzamiento de un cohete, donde el motor de lanzamiento pues ejerce una fuerza hacia abajo y la fuerza de reacción del mismo tamaño pues la empuja hacia arriba. La ley de la aceleración, el coche acelera hacia adelante, ya que debido a la fuerza de su motor es mayor que la fricción de la carretera. Continuando con esta ley, aplicaciones en la vida cotidiana de esta. La segunda ley de Newton se aplica siempre que se ejerce una fuerza sobre un cuerpo y éste acelera un cambio de movimiento, lo cual ocurre diariamente en nuestras vidas. Algunas de las aplicaciones de esta ley son: el transporte, porque mientras más pesado es un vehículo, más fuerza necesita el motor para ser acelerado. Patear un balón. Al patear un balón ligero se moverá más rápido, pero con la misma fuerza que si fuera uno pesado. Subir escaleras corriendo. Para subir las escaleras más rápido se necesita aplicar más fuerza para vencer la gravedad. Subir corriendo requiere de más fuerza muscular que ir lento. Empujar objeto. Cuanto más pesado es un objeto, se necesita más fuerza para detenerlo o moverlo. Por ejemplo, al mover un carrito de supermercado vacío es más fácil que mover uno lleno. Por último, tenemos el lanzar una piedra o una pluma, que si se aplica la misma fuerza en ambos, la piedra al tener más masa acelerará menos que la pluma. Como mencionó mi compañera Denny Lacey, las leyes de Newton y lo que sería la dinámica surgió a partir de dos grandes físicos que fueron Isaac Newton y Galileo Galilei, que estos querían investigar sobre qué provocaba el movimiento de un objeto y estudiar en base a eso. Por lo que Galileo Galilei estableció que un objeto, su velocidad sería constante a partir de una fuerza aplicada, mientras no existieran factores como la inercia, el coeficiente de rozamiento y, qué sé yo, la imposición del viento ante el objeto. Este podría moverse infinitamente sin que nada lo pudiera parar. Entonces, lo que Newton hizo fue que estableció la segunda ley de él, que mencionaba cómo sería el movimiento de un objeto, la aceleración de este, en base a la fuerza, ya que la fuerza es lo que hace que se muevan los objetos. Cuando una fuerza se contrarresta con otra de igual magnitud, el objeto no se movería. Entonces tenemos que la fuerza es una interacción que puede cambiar el estado de movimiento de un objeto. La masa es una medida de cantidad de materia en un objeto. La aceleración de la misma es el cambio de velocidad de un objeto debido a la fuerza que se le impone. La fuerza neta sería como la resta de dos fuerzas que de diferente, vamos a decir, magnitud, que va a predominar la que sea más fuerte. Así que el objeto tomaría la dirección de donde venga la fuerza más fuerte. Y la dirección de la fuerza y la aceleración
es que la dirección de la misma es debido a la fuerza neta aplicada, como mencioné. Siguiente. Las implicaciones de la segunda ley de Newton: tenemos la predicción del movimiento, debido a que ya gracias a la segunda ley de Newton podemos predecir cómo se movería un objeto bajo la influencia de fuerza, que ya sabemos su magnitud. La aplicación en la vida cotidiana, como mencionó mi compañera Leslie. Los fundamentos de la dinámica, ya que gracias a Galileo Galilei y a Isaac Newton fue que se establecieron la rama de la dinámica, y la forma de la base de la dinámica, que es un estudio de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. Bien, vamos a hablar ahora acerca de la fuerza. La fuerza es cualquier acción que cambia el estado de movimiento de un objeto. Puede ser una fuerza de empuje, puede ser una fuerza de fricción, la gravedad, entre otras. En términos físicos, pues la fuerza es una cantidad vectorial, lo que significa que tiene tanto magnitud como dirección. La masa, pues, es una propiedad intrínseca de un objeto que mide la cantidad de materia que tiene. También refleja la inercia de un objeto, que es la resistencia, pues, que ofrece a cualquier cambio en su movimiento. La aceleración es el cambio en la velocidad de un objeto por unidad de tiempo. Puede ser positivo, esto es cuando el objeto acelera, o negativo, que es cuando el objeto desacelera o frena. La aceleración es una cantidad vectorial que por lo tanto también tiene dirección y pues se mide en metros por segundos al cuadrado. Relación entre fuerza, masa y aceleración. La aceleración entre fuerza, masa y aceleración está regida por la segunda ley de Newton. Esto implica lo siguiente: mayor masa, menor aceleración. Si se aplica la misma fuerza a dos objetos de diferente masa, el objeto con mayor masa pues experimentará una menor aceleración. Eso se debe a que los objetos más masivos pues tienen mayor resistencia al cambio al cambio en su movimiento, es decir, la mayor inercia. A mayor fuerza, mayor aceleración. Si se aumenta la fuerza aplicada a un objeto, pues está manteniendo constante su masa, esa aceleración pues también aumentará. Y la fuerza, masa y aceleración son interdependientes, que si conoces sus cantidades, puedes calcular la tercera, como por ejemplo, si conoces la masa de un objeto y la fuerza que se le aplica, puedes calcular la aceleración. Y si conoces la aceleración y la masa de un objeto, puedes calcular la fuerza aplicada. La ley de acción y la reacción, pues ese es el lanzamiento de un cohete, donde el motor de lanzamiento pues ejerce una fuerza hacia abajo y la fuerza de reacción del mismo tamaño pues la empuja hacia arriba. La ley de la aceleración, el coche acelera hacia adelante, ya que debido a la fuerza de su motor es mayor que la fricción de la carretera. En conclusión, podemos decir que la ley de Newton es esencial para el estudio del movimiento, ya que permite predecir y analizar el comportamiento de los objetos cuando están sometidos a fuerza. Su importancia va mucho más allá de lo que es solo su teoría, porque se puede aplicar en áreas como la ingeniería, la aviación, la robótica y hasta en la biomecánica. Gracias a esta ley, podemos entender el funcionamiento de máquinas y desarrollar tecnologías que mejoran nuestra vida diaria. Y podemos decir que en definitiva esta ley es un pilar fundamental de la física y su comprensión nos ayuda a explicar el mundo que nos rodea. Esto fue todo sobre la ley de Newton. Muchísimas gracias.